El Haras, la Victoria, se alzaba majestuoso bajo el sol de la tarde, una extensión de tierras esmeralda que parecía no tener fin. No era simplemente un establecimiento ecuestre, era un templo dedicado a la excelencia, donde los portones de hierro custodiaban a los pura sangre más costosos del continente. El aire allí olía a pasto y cuero fino, un aroma que solo el dinero antiguo y el trabajo arduo podían comprar. Sin embargo, tras la fachada de elegancia, se gestaba una tormenta de ambición y desprecio absoluto que amenazaba con destruir décadas de historia y prestigio bajo las pezuñas de la avaricia más pura. Julián y Sofía, los hijos de don Alejandro, caminaban por los senderos con una altivez que ofendía a la tierra. Julián, con su traje de seda y sonrisa gélida, veía en los establos solo un estorbo para construir condominios de lujo. Sofía observaba con asco el polvillo en sus zapatos de marca. Para ellos, el Haras era un activo financiero que deseaban liquidar para financiar sus vidas de excesos. El respeto por la tradición y el amor animal eran conceptos ajenos a su vocabulario de negocios. En la penumbra de los establos, Mateo trabajaba en silencio. Era un peón que conocía cada rincón de la Victoria, desde la herradura gastada hasta el semental más salvaje. Pasó décadas entregando su vida al campo, siendo el único que cuidó de don Alejandro durante su agonía. Mientras los hijos del magnate ignoraban las llamadas de su padre moribundo, era Mateo quien le leía los periódicos y le contaba sobre sus caballos. Entre el viejo patrón y el peón se forjó un vínculo de lealtad inquebrantable. La muerte de don Alejandro sumió al Haras en un silencio sepulcral, interrumpido por el llanto hipócrita de sus herederos. Julián y Sofía lucían impecables en sus ropajes negros, pero sus ojos reflejaban una impaciencia voraz por el testamento. Los rumores decían que ya habían contactado excavadoras para demoler todo. Antes de que continuemos con esta historia de traiciones y sorpresas, suscríbete al canal y cuéntanos en los comentarios desde dónde nos estás viendo para que podamos saludarte. Los hijos se repartían el botín antes de que la tierra tocara el ataúd. Esa tarde, el abogado convocó a los hijos y a Mateo a la biblioteca. La tensión era tan densa que podía cortarse. Julián se sentaba en el escritorio de su padre con arrogancia, mientras Sofía miraba a Mateo con desprecio, preguntándose por qué un simple trabajador estaba presente. El abogado desplegó el documento y comenzó a leer con voz solemne. Primero se mencionaron donaciones menores, pero pronto llegó la cláusula principal, que cambiaría el destino de todos para siempre hoy. Para horror de los hijos, el abogado reveló que el 51% de las acciones y el control total del Haras, la Victoria, pasaban a nombre de Mateo. El silencio fue roto por un grito de Julián. El aire se llenó de veneno. Sofía humilló a Mateo, tildándolo de aprovechado y asegurando que un muerto de hambre jamás podría dirigir un imperio. Mateo permaneció en silencio, con la cabeza baja pero la espalda recta, soportando la tormenta con la dignidad de quien no depende de los soberbios. El abogado levantó la mano para calmar el caos y reveló un detalle final. Don Alejandro impuso una condición. Mateo tenía 7 días para asumir el mando oficial y demostrar su capacidad. Si fallaba o no completaba el proceso, la propiedad entraría en un litigio legal eterno que congelaría todos los activos familiares. La cuenta regresiva mortal había comenzado, y Julián y Sofía ya planeaban cómo convertir esa semana en el infierno de Mateo, decididos a recuperar lo que ellos consideraban suyo por derecho de sangre y herencia, sin importar las consecuencias de sus actos cargados de odio y una ambición desmedida. Jurando que el peón no vería el amanecer del 8º día como dueño de nada en esas tierras bendecidas por el esfuerzo de su propio padre. Mateo se encontraba solo en la penumbra de la biblioteca, un espacio que olía a roble viejo y a la sabiduría acumulada de don Alejandro. Sus manos curtidas se sentían fuera de lugar sobre el escritorio de caoba tallada. Aquella era su primera noche como dueño mayoritario, pero no se sentía como un triunfo, sino como una carga inmensa sobre sus hombros cansados. La biblioteca era un refugio de conocimiento, pero ahora se sentía como una fortaleza bajo asedio constante. En la gran mansión, el eco de los pasos de los sirvientes, ahora inciertos sobre su futuro, se mezclaba con el viento. Mientras tanto, en el ala oeste, Julián y Sofía destilaban veneno. No se quedarían de brazos cruzados viendo cómo un humilde trabajador se convertía en el guardián de su fortuna. Al amanecer del 2º día, el sabotaje comenzó de manera implacable. Julián ordenó detener todos los suministros esenciales. El camión que traía el forraje para los pura sangre se dio la vuelta antes de cruzar los portones de hierro. No conforme con privar a los animales de alimento,
Julián reunió a los entrenadores y veterinarios de renombre. Les prometió puestos mejores y les amenazó con arruinar sus carreras si permanecían bajo las órdenes de Mateo. Uno a uno, los expertos se retiraron, dejando un vacío inquietante en las caballerizas que antes bullían de actividad constante. Los establos, antes llenos de vida y risas de jinetes, se sumieron en una oscuridad fría que Mateo intentaba combatir con su sola presencia y esfuerzo. Sofía intentó un ataque directo a la dignidad. Buscó a Mateo mientras éste limpiaba personalmente uno de los boxes. Entró con sus tacones de diseñador sobre la paja sucia, sosteniendo un sobre con un cheque en blanco. Con una sonrisa cargada de arrogancia, le dijo que su padre seguramente había perdido la razón y que ese dinero era su salida fácil. Le exigió que firmara la renuncia y regresara a la miseria de la que nunca debió salir, asegurándole que la alcurnia no se compra con lealtad. Ella no entendía que el honor de un hombre no tiene precio y que Mateo prefería morir antes que traicionar la confianza de quien le dio una oportunidad real. Mateo la miró con una serenidad que la descolocó y, sin decir palabra, volvió a su labor. El rechazo silencioso fue un golpe más duro para el ego de Sofía que cualquier insulto. La resistencia de Mateo fue un acto de fe. Sin personal calificado y con los graneros vaciándose, utilizó sus ahorros de toda una vida para comprar suministros básicos. Llamó a viejos amigos del campo, peones jubilados que recordaban la bondad del patrón fallecido. Bajo la luz de la luna, este grupo de hombres curtidos trabajó para alimentar y cepillar a los caballos. Mateo no dormía más de 3 horas, patrullando los establos para asegurarse de que ningún infiltrado de Julián hiciera daño a los animales. Su cuerpo le dolía, pero su espíritu se fortalecía con cada relincho de agradecimiento de los pura sangre, quienes parecían comprender que su vida dependía de aquel hombre. Buscando registros médicos, Mateo encontró una carta oculta de don Alejandro. En ella, el anciano confesaba que sus hijos planeaban eutanasiar a los caballos viejos para transformar las praderas en un complejo hotelero de hormigón. Don Alejandro había visto en Mateo al único guardián capaz de proteger el alma del Aras. El peón comprendió entonces que su misión no era por el estatus o la riqueza, sino por proteger la vida de seres sin voz y la memoria del hombre que fue como un padre para él. La tensión aumentó cuando Julián y Sofía contrataron abogados para declarar a su padre mentalmente incapaz, intentando anular el testamento antes de que venciera el plazo de 7 días. Los abogados paseaban por la propiedad, evaluando cada rincón como si ya fueran los dueños de una tierra que tanto despreciaban. La presión legal era asfixiante. Sin embargo, revisando los libros de contabilidad que los hijos creían olvidados, Mateo descubrió que Julián había estado robando fondos del Aras durante años para cubrir sus propias deudas. Mateo sostuvo los documentos con firmeza. Tenía la prueba que cambiaría el destino de la herencia antes del 7º día. Un secreto que los hijos ricos jamás imaginaron que un peón pudiera descubrir. El sol del 7º día despuntó sobre las colinas de la Victoria, con una claridad que parecía juzgar a cada alma presente en el Aras. Mateo se encontraba en el porche de la mansión, vestido con su ropa de trabajo de siempre, la misma que había usado durante años para limpiar establos, pero su postura ya no era la de un subordinado. Frente a él, el camino principal se vio invadido por una caravana de vehículos negros de alta gama que levantaban nubes de polvo dorado. De ellos descendió la notaria oficial, seguida por una legión de abogados de trajes costosos que acompañaban a Julián y Sofía. Los hijos de don Alejandro caminaban con la prepotencia de quienes se sienten dueños del mundo, convencidos de que aquel era el día en que recuperarían su reino y aplastarían definitivamente al intruso que se atrevió a desafiar su estirpe. Julián, con una sonrisa cargada de veneno y los ojos inyectados en arrogancia, se adelantó hacia Mateo mientras la notaria preparaba los documentos sobre una mesa de hierro en el jardín. Con un tono de voz lo suficientemente alto como para que los pocos peones que observaban desde la distancia lo escucharan, llamó a Mateo peón muerto de hambre y se burló de su patética insistencia por salvar a los caballos. Le aseguró que, en menos de 1 hora, estaría de patitas en la calle, mendigando el pan que nunca debió haber probado en esa mesa. Sofía, a su lado, lo miraba con una mezcla de asco y superioridad, comentando entre dientes que el experimento de su padre había sido la última locura de un viejo senil, y que el orden natural de las cosas estaba a punto de restaurarse bajo su mando. Mateo no respondió a los insultos, ni siquiera parpadeó ante las humillaciones públicas. En lugar de eso, caminó hacia la mesa y depositó con suavidad 2 libros de contabilidad forrados en cuero desgastado
que había recuperado de la oficina secreta de don Alejandro. La notaria, con una expresión de profesionalismo imparcial, comenzó a revisar los documentos que Mateo le señalaba con calma. El silencio que siguió fue sepulcral, solo roto por el sonido de las páginas al pasar y el canto lejano de un zorzal. Mientras la funcionaria comparaba los registros internos con las cuentas actuales del Jaras, el rostro de Julián empezó a perder su color bronceado de club social para volverse de una palidez mortecina. Mateo comenzó a hablar entonces, con una voz tranquila pero firme que resonaba con una autoridad nueva en todo el jardín. Explicó que no solo se trataba de su derecho por testamento, sino de la protección del patrimonio que Julián había estado saqueando sistemáticamente durante la última década, para financiar sus vicios y deudas personales en el extranjero. La notaria, tras validar las firmas originales de don Alejandro y los sellos de transferencias bancarias fraudulentas, miró a los herederos con una severidad que los dejó helados. No se trataba solo de una mala administración. Los documentos probaban que Julián había orquestado un plan para declarar la quiebra del Jaras y vender las tierras a precios irrisorios a empresas fantasma de su propiedad. Bajo la ley vigente, aquello constituía una causal clara de indignidad sucesoria por fraude contra el testador. La mirada de los propios abogados de Julián cambió instantáneamente. Ya no buscaban atacar a Mateo, sino distanciarse del escándalo legal que acababa de estallar. Los hijos ricos, que tanto habían alardeado de su apellido y su sangre, se dieron cuenta de que habían perdido no solo el control de la victoria, sino cualquier acceso a la fortuna familiar debido a su propia traición y codicia. La justicia rural, directa y contundente, caía sobre ellos como un mazo de roble. Mateo, investido con la autoridad legal que los documentos ahora ratificaban sin sombra de duda, les ordenó retirarse. Les indicó que su tiempo en el Jaras había terminado y que debían abandonar la propiedad de inmediato, sin más pertenencias que las que llevaban puestas en ese instante. Julián intentó protestar, lanzando una última amenaza vacía, pero la fuerza de la verdad y el peso de la ley lo dejaron mudo frente a los trabajadores, que ahora se acercaban con la frente en alto. Sofía, llorando de rabia y humillación, tuvo que seguir a su hermano mientras caminaban hacia la salida, ya que Mateo prohibió terminantemente que se utilizara cualquier vehículo del Jaras para transportarlos fuera de la estancia. El ambiente en la Victoria cambió de forma casi milagrosa en las horas siguientes. Los entrenadores y trabajadores que habían sido coaccionados o despedidos por los hijos empezaron a regresar por el camino principal, atraídos por la noticia de que un hombre de honor, alguien que realmente amaba la tierra y a los animales, estaba al mando definitivo. Mateo los recibió a todos con el respeto que merecían, prometiendo un nuevo orden donde el bienestar de los pura sangre y la dignidad de quienes sudaban en los establos fueran la prioridad absoluta sobre el estatus o el dinero. El sol comenzó a descender, bañando las praderas Esmeralda en un tono dorado profundo que recordaba la paz de los viejos tiempos. Mateo se paró junto a la valla de la pista principal, observando en silencio cómo los caballos corrían libres y poderosos, ajenos a la miseria humana que casi los destruye. A lo lejos, por el largo camino de tierra que conducía a la carretera, se veían las pequeñas siluetas de Julián y Sofía, alejándose a pie, derrotados y diminutos bajo la inmensidad del cielo. El legado de don Alejandro estaba finalmente a salvo en las manos del único hombre que realmente lo había amado, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda en la sangre, sino que se cultiva con el sudor, la lealtad y el alma. Tras el último relincho de la tarde, Mateo se dio la vuelta para entrar a su hogar, el hogar que siempre fue suyo en espíritu, mientras el Jaras La Victoria volvía a respirar con la fuerza de un corazón que ya no tenía miedo al futuro.